Cuando leen Bienvenidos a México, estos migrantes saben que corren peligro. Recién expulsados de Estados Unidos, son el blanco perfecto para ser secuestrados. Ellos me tiraron aquí al puente, de aquí al puente me tiraron a las 10 de la noche. Este padre hondureño explica que todo se torció cuando lo devolvieron a México. Los atacaron a todos, los atacaron a 182 personas. Los llevaron al monte, ahí en el monte estuvimos 14 días secuestrados. Si no pagaban, ¿qué les iba a pasar? Los iban a matar, sí, los iban a matar. Me iban a quitar la vida a mí y a él lo iban a entregar a una persona que necesitara a un niño. Tenía un pequeño problema con el muchacho y sus coyotes no quisieron responder por ello. Tras varias llamadas como esta, la familia liberó a Jorge y a su hijo a cambio de $6,000, pero el taxista que lo regresaba a la central de buses en Reynosa los entregó a otro grupo criminal. Un nuevo secuestro, $6,000 más. Mi niño no era así, mi niño era hermoso. Miren lo que contextura tiene. Su caso es cada vez más común en la frontera. Noticias Telemundo Investiga entrevistó a más de 30 migrantes secuestrados, algunos de ellos sin rostro o sin su nombre real por temor a las represalias del crimen organizado. Había una camioneta parada, se bajó un hombre y los jaló y los metió. Se los llevó y ¿cómo? Sí, lo levantaron. Tras desapariciones así, los migrantes velan por su propia seguridad en este campamento. Nunca salen sin avisar. Que los niños también no se salgan mucho, que no anden solos. Y hacen rondas de noche. Algunos señalan a los taxistas que los cambian de rumbo y los entregan a grupos de secuestradores. El taxista solamente me escuchó hablar varias veces. Al él poder identificar mi acento, él me dijo que yo venía a México a pedir asilo para irme a Estados Unidos, que él podía decirle a los del cártel de que estaba con un venezolano y me podía entregar para que ellos me secuestraran. Cuenta que tras horas el conductor lo dejó en un hotel de Nuevo Laredo a cambio de $600. Resultó ser otro lugar de secuestros. Escuché de que llegaron personas y hicieron fuerza en una puerta. Yo pensé que era mi puerta y todo, yo no dormí, esa fue la peor noche que yo pude haber pasado. Hay una familia que acaba de cruzar el día de hoy. Tampoco albergues como el de este pastor son seguros para los migrantes. Se han llevado a personas muy cerca del albergue, a una cuadra. En otros casos siempre pasan los cárteles por la orilla del albergue, tomando fotos, mirando quién está. Y además Estados Unidos expulsa a los migrantes por lugares cada vez más lejos del punto donde cruzaron. Y eso tiene una consecuencia inesperada. Ayer lo deportaron ayer. Los mismos cárteles le hacen saber, bueno, la contraseña que tú traías era para que pudieras pasar el territorio de aquel cártel, pero ahora que estás en nuestro territorio, ahora tú tienes que pagar también. Plazas fronterizas como esta se llenaron de migrantes este año, porque a la vez que se han disparado los cruces a Estados Unidos, han aumentado las expulsiones a México. Esta es una de las zonas más concurridas por parte de los migrantes en su intento de llegar aquí a Estados Unidos, pero son las propiedades del otro lado del río en México que son las más buscadas por parte del crimen organizado. Allí esconden a los migrantes antes de cruzar, pero esas retenciones se convierten a menudo en secuestros. Y lo primero que hacen es quitarles los teléfonos. 3 teléfonos y le digo, pues sí, vamos a ver, dice, ¿con quiénes hablas? Y con los únicos mensajes que encontraron fue el de mi mamá, eran números de Estados Unidos. Los migrantes se dan cuenta de que están secuestrados. Ellos lo dicen, aquí están en el Golfo, dice, están con los carteles del Golfo. Este nicaragüense explica cómo cayó atrapado en Tamaulipas. Los criminales, siempre armados, los vigilaban las 24 horas. Estaban bien tomados y bien endrogados ellos. Caminan con una cadena con la Santa Muerte. Él perdió más de 50 libras en esa bodega, ni comía ni se bañaba.
Pero la situación fue peor para las mujeres a quienes los criminales violaban. Es amargamente común. Hablamos con una hondureña que cuenta que al ver que no tenía dinero, los secuestradores la violaron durante 12 horas en Monterrey. Me dijeron, si no dejas tú, van a ser tus hijas, y yo lo que no quería era que les hicieran daño a ellas. Creo que me quedé dormida, no podía más. Hay mucha trata de blancas. Y abuso tras abuso, los migrantes ven qué pasa cuando no logran el dinero. Mi cadera, mi espalda, mi brazo, porque yo tenía el brazo doblado y todo eso me golpeó. Adultos y niños presencian incluso asesinatos. Lo golpearon, le habían cortado una oreja y le dijeron, si tú hablas y tú gritas, le dice, te va a pasar algo. Ahí le pegan un tiro en la cabeza. Y a miles de millas, los familiares buscan a contrarreloj el dinero. Tienen mucho que perder.